Vamos a continuar con el capítulo 1. De este modo es posible aglutinar nuevamente la estructura física de edificios completos y sus entornos, cuando el maestro ascensionado así lo desea para el logro de algún buen propósito. Cuando uno ha obtenido esta soberanía otorgada por Dios, puede, y de hecho lo hace, revestir y reanimar cualquier registro etérico que desea ser visible para la instrucción y beneficio de estudiantes y otros. Cuando hace esto, ello es tan real como la realidad misma, y los objetos revestidos pueden fotografiarse, tomarse en la mano y ser físicamente tangibles a los sentidos físicos de quien los observa. Nota, me recordó, que estás experimentando estas actividades en tu cuerpo más sutil, pero ellas no son menos reales por eso, pues tu cuerpo físico es solo una vestimenta que tú, el sí consciente, el individuo que piensa y siente, usa. Es lo mismo que si usaras un pesado abrigo en la atmósfera helada del invierno y solo un traje liviano en un día muy caluroso de verano. Las experiencias en tu traje liviano ciertamente no serían menos reales que las que vivirías con tu pesado abrigo. Llamo tu atención sobre esto a fin que puedas comprender las actividades más completas y menos limitadas de la vida. Examinemos el suelo, los alrededores y la arquitectura. Vamos, entremos, dijo, mientras hablaba. Avanzamos y pasamos a través de la entrada principal hacia el templo mismo. Entonces nos convertimos en actores vivientes y al mismo tiempo en observadores de la siguiente experiencia. Entramos a la parte principal del templo y seguimos hacia el santuario interior. El gran sacerdote vino directamente hacia nosotros y parecía conocerme. Este sacerdote de los tiempos antiguos, explicó Saint Germain, es tu hijo hoy. Un sacerdote menor apareció a quien de inmediato sentí conocer y dijo, el sacerdote asistente eres tú mismo. Entramos en el santuario interior y vimos a la Virgen Vestal que custodiaba el fuego sagrado. Ella, a quien observaba, era Lotus, mi bien amado rayo gemelo, a quien conocí y con quien me casé hace algunos años y quien es la madre de nuestro hijo. La escena cambió y vimos a un príncipe visitante de una provincia lejana que planeaba raptar a la Virgen Vestal y casarse con ella. Todo parecía ir bien hasta que el gran sacerdote se le mostró una visión de lo que estaba por suceder. Eso lo inquietó, pero guardó silencio. Estando alerta mientras los esclavos del príncipe entraban, él los vio acercarse al santuario. Cuando estuvieron más cerca, se adelantó y dijo solo una palabra: «Alto». Un esclavo más atrevido que el resto siguió. El gran sacerdote le advirtió retroceder, pero él se acercó aún más. Cuando alcanzó un cierto círculo sagrado de fuerza que emanaba del altar, el sacerdote no dudó más. Avanzó hasta el borde externo de esa radiación protectora. Elevó su mano y la dirigió directamente hacia el esclavo. Un destello de llama se disparó como un rayo y el esclavo cayó sin vida al suelo. El príncipe, que observaba, avanzó en un estado de cólera insana. «Alto», ordenó el sacerdote otra vez, con una voz como el estallido de un trueno. El príncipe dudó por un momento, impactado por el poder de la palabra, y el sacerdote continuó: «Escúchame, no profanarás el más grande de los dones de Dios al templo de la vida. Vete, antes que sigas el ejemplo de tu esclavo demasiado descarado y mal dirigido». El gran sacerdote estaba plenamente consciente del poder que podía esgrimir y mientras observaba al príncipe era la verdadera encarnación del autocontrol.
de la fuerza ilimitada sostenida conscientemente que obedecía a su voluntad. Era majestuoso, coronado por el poder eterno. La voluntad del príncipe también era poderosa, pero él no tenía control sobre sí mismo, y cuando una nueva onda de ciega cólera pasó a través de él, al encontrarse nuevamente con oposición, dando completa salida a la lujuria, se abalanzó hacia adelante. Rápido como el rayo, el sacerdote levantó su mano. La llama destelló una segunda vez y el príncipe tuvo el mismo destino que el esclavo anterior. Saint Germain se volvió hacia mí y explicó aún más la experiencia. ¿Ves?, comenzó. Esa es la manera en que la cualidad en cada fuerza reacciona sobre quien la emite. El príncipe y su esclavo vieron con las cualidades de odio, egoísmo y depravación en sus sentimientos, y cuando el sacerdote dirigió hacia ellos la fuerza de la cual él era el maestro, esta fuerza tomó las cualidades de ellos en el momento en que tocó sus auras. Él solamente devolvió los propios sentimientos y egoísmo de ellos sobre ellos mismos. El sacerdote, en su esfuerzo, falto de egoísmo por proteger a otro, también fue protegido. Ese incidente se cerró. La escena de esplendor se desvaneció y nuevamente estábamos en medio de las ruinas del templo. Saint Germain me reveló aún más cosas que no pueden ser registradas aquí. Solo hay una vida, continuó. Para evitar la rueda cósmica de causa y efecto, la necesidad de reincorporación, y esa es a través del esfuerzo consciente para comprender la ley de la vida. Uno debe buscar sinceramente al Dios interior, hacer contacto permanente, consciente con ese sí interior y asirse firmemente a Él ante cada condición de la vida externa. Será mi privilegio y placer mostrarte más, pero solo por la instrucción que significará para ti y otros. Ven, ahora debemos regresar. Cuando nos acercamos a mi cuerpo, me instruyó nuevamente. Observa cómo desaparece el círculo de llama blanca. Miré, se desvaneció. Un momento después estaba de vuelta en mi cuerpo. El sol se estaba escondiendo y sabía que sería cerca de la medianoche cuando llegáramos a casa. Coloca tu brazo alrededor de mi hombro, dijo Saint Germain, y cierra tus ojos. Sentí mi cuerpo elevarse sobre el suelo, pero no estaba particularmente consciente de avanzar. De pronto, mis pies tocaron la tierra, y al abrir mis ojos estaba en el hotel. A Saint Germain le divirtió mucho cuando le pregunté cómo era posible que regresáramos de esta manera sin atraer la atención de la gente a nuestro alrededor y me contestó: muchas veces nosotros nos ponemos una capa de invisibilidad alrededor de nuestros cuerpos cuando nos movemos entre los que están en la forma física. Al segundo siguiente ya se había ido. Yo había oído acerca de los grandes maestros ascensionados que podían llevar sus cuerpos donde sea que ellos fueran y manifestar o hacer visible cualquier cosa que desearan usar directo desde lo universal. Sin embargo, experimentar el contacto real con uno de ellos era una cosa muy diferente y traté de comprender por completo la maravilla de la experiencia. Para Saint Germain, ella fue evidentemente el suceso más corriente. Me senté en una quieta contemplación por un largo tiempo, con una gran gratitud, intentando darme cuenta y comprender por completo su explicación de la ley concerniente al deseo. Él enfatizó su importancia y actividad como el poder motor en el universo que impulsa nuevas ideas, forzando que se produzca una expansión de conciencia en la vida de cada individuo,
lo había explicado diciendo: el deseo constructivo es la actividad de expansión inherente a la vida, pues es sólo de esta manera como siempre mayores ideas, actividad y realización son llevadas a la expresión en el mundo externo de sustancia y de forma. En cada deseo correcto está el poder de su realización. El hombre es el Hijo de Dios. El hombre tiene el mandato del Padre de elegir cómo desea dirigir la energía de vida y qué cualidad desea que su deseo cumplido exprese. Él debe hacer esto, pues el libre albedrío es su derecho de nacimiento. La función de la actividad externa del intelecto es guiar toda expansión hacia canales constructivos. Este es el propósito y el deber del yo externo. Permitir que la gran vida o la energía de Dios solo sea usada para la gratificación de los deseos de los sentidos, que es el hábito del grueso de la humanidad, es su uso destructivo y siempre, sin excepción, es seguida por la inarmonía, la debilidad, el fracaso y la destrucción. El uso constructivo del deseo es la dirección consciente de esta energía ilimitada de Dios por medio de la sabiduría. Todo deseo dirigido por la sabiduría lleva consigo algún tipo de bendición para el resto de la creación. Todo deseo dirigido por el Dios interno emite el sentimiento del amor y siempre bendice. Los días siguientes los pasé escribiendo este registro de mis experiencias. Luego, una mañana, al despertar, encontré una tarjeta dorada sobre la mesa cerca de mi cama. Parecía una pieza de oro metálico. Está potente el capítulo. Y sobre ella, en una hermosa escritura de un precioso color violeta, había solo una corta frase: ve a nuestro lugar de encuentro en la montaña a las 7 de la mañana. Firmado Saint Germain. Guardé la tarjeta cuidadosamente y apenas pude esperar el tiempo que faltaba. Tan grande era mi expectación. Temprano a la mañana siguiente, mientras preparaba un almuerzo, me llegó un impulso claro de no llevar nada conmigo. Obedecí y decidí confiar en que mis necesidades serían abastecidas directamente desde lo universal. Contento, pronto me puse en marcha, determinado a no perder ninguna oportunidad de hacer preguntas si se me permitía. Al acercarme al lugar de encuentro, mi cuerpo se hizo cada vez más liviano, hasta que cuando me faltaban cerca de 400 metros, mis pies difícilmente tocaban el suelo. No había nadie a la vista, por lo que me senté en un tronco a esperar a Saint Germain. No sentía cansancio alguno, aun cuando mi caminata había sido de aproximadamente 16 kilómetros. Mientras meditaba sobre el maravilloso privilegio y la bendición que me habían sido dados, oí romperse una rama y miré alrededor, esperando verlo. Imaginen mi sorpresa cuando a menos de 15 metros vi una pantera acercarse lentamente. El pelo se me debe haber erizado. Quise correr, gritar, cualquier cosa, tan tremendo era el sentimiento de miedo en mí. No habría tenido caso moverse, pues un solo salto de la pantera hubiera sido fatal para mí. Mi cabeza giraba rápidamente, tan grande era mi miedo, pero una idea vino claramente y sostuvo mi atención con firmeza. Me di cuenta que tenía a la poderosa presencia de Dios justo dentro de mí y que esta presencia era todo amor. Este hermoso animal también era una parte de la vida de Dios y me forcé a mirarlo directamente a los ojos. Luego vino el pensamiento de que una parte de Dios no podía dañar a otra parte de él.
Solo era consciente de este hecho. Un sentimiento de amor me recorrió y salió como un rayo de luz directamente hacia la pantera, y con él se fue mi miedo. El paso furtivo se detuvo y me moví lentamente hacia ella, sintiendo que el amor de Dios nos llenaba a ambos. La brava mirada en sus ojos se suavizó, el animal se estiró y vino lentamente hacia mí, frotando su hombro contra mi pierna. Me incliné y acaricié la suave cabeza. Levantó la vista hasta mis ojos por un momento y luego se tiró al suelo y rodó sobre él como un gatito juguetón. La piel era de un hermoso café rojizo oscuro. El cuerpo era largo, flexible y de gran fuerza. Seguí jugando con ella y cuando súbitamente miré hacia arriba, Saint Germain estaba junto a mí. «Hijo mío», dijo, «vi la gran fuerza dentro de ti, o no habría permitido una prueba tan grande. Has conquistado el miedo, felicitaciones. De no haber conquistado el yo exterior, yo no habría permitido que la pantera te hubiera dañado, pero nuestra asociación se habría suspendido por un tiempo. No tuve nada que ver con que la pantera estuviera ahí. Fue parte de la operación interna de la gran ley. Como verás, antes que la asociación con tu nueva amiga termine. Ahora que has pasado la prueba del valor, me es posible darte mucha mayor asistencia. Cada día te volverás más fuerte, más feliz y expresarás más libertad». Tendió su mano y en un momento aparecieron 4 pequeños trozos de pastel de un hermoso color café dorado, cada uno de aproximadamente 5 centímetros cuadrados. Me los ofreció y los comí de acuerdo a su directiva. Eran verdaderamente deliciosos. De inmediato sentí una sensación de estimulación, de hormigueo a través de todo el cuerpo. Un nuevo sentido de salud y claridad mental. Saint Germain se sentó junto a mí y comenzó mi instrucción. Acá termina el capítulo 1.